¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video de este canal Ergo Hackers. En esta ocasión vamos a hablar de todo lo que necesitas o todo el conocimiento que necesitas tener para pasar la certificación de Microsoft AZ900, que es al final una versión fundamental para los temas de Azure, ¿no? También te vamos a dar los tips para pasar este examen de forma gratuita, es decir, no tienes que pagar el examen y aún así poderte certificar de forma oficial desde el sitio de Microsoft. Obviamente, si tú eres muy nuevo en temas de Microsoft, acá en la descripción del video te vamos a dejar el enlace para que tú puedas ir a ver este Fundamentals Path que dice Microsoft, que es básicamente un camino para aprender todo lo que ellos tienen de forma fundamental y que tú lo puedes obtener o puedes cursar esto de forma gratuita. Obviamente esto va a tomar un tiempo, tienes que analizarlo. Sin embargo, si ya tienes alguna experiencia o cierta experiencia en el tema de Microsoft, pues este video es justo para ti. Y bueno, incluso si no la tienes y quieres empezar en algún sitio, acá vamos a ver todo ese conocimiento y si tú necesitas pues ahondar o en algo específico o revisar algo específico dentro de ese conocimiento, dentro de lo que vamos a tocar en este video, pues nada, acá está el enlace en la descripción. Si te gustó el video o aprendiste algo nuevo, por favor dale like, suscríbanse, nos ayuda mucho con el algoritmo que necesitamos que este conocimiento o estos tipos de videos lleguen a más personas. Pero sin más, vamos al video. Y bueno, hay demasiadas cosas de las que hay que aprender y hay que revisar. Y bueno, yo ya las tengo una lista acá en pantalla. Bueno, ustedes no la pueden ver, pero ya la tengo acá para ir tocando y realmente no perderme de absolutamente nada o no darles un tema que yo sé que definitivamente les puede venir en el examen y que bueno, tratar de olvidar eso, tratar de aprenderlo de memoria sería imposible. Así que tengo una lista, así que voy a estar volteando acá a la derecha para, vamos, refrescarme de los conocimientos que tenemos y lo discutimos acá entre ustedes y nosotros, ¿no? Pero bueno, lo primero es que el dominio, bueno, el examen se divide en varios dominios. Primero, el primer dominio sería describir los conceptos de la nube, que abarca un 20-25% más o menos. Luego tenemos que describir los conceptos o los servicios de Azure, que es un 15 o un 20%. Luego hay que describir las soluciones core o las soluciones más importantes o las herramientas más importantes de Azure, que es un 10 al 15%. Describir los, digamos, de manera general, los ofrecimientos o los servicios de seguridad y networking que tiene Microsoft, que es un 10 al 15%. Luego describir los temas de identidad, gobernanza, privacidad y cumplimiento del lado de Microsoft, que es del 20 al 25%. Y luego describir cómo podrías optimizar o cómo se manejan los costos de Azure en la nube, que es un 10 a un 15%. Entonces, si te das cuenta, el describir, digamos, los temas de identidad, gobierno, privacidad, cumplimiento dentro de Microsoft es muy importante para ellos porque el examen abarca de un 20 a un 25% y también describir los conceptos básicos de la nube que también abarca un 20 a un 25%. Entonces, digamos, si le pones atención a estos dos dominios, tienes asegurado, bueno, vamos, tienes más posibilidades de pasar porque tienes, vamos, el 20 al 25%, podrías incluso obtener el 50% del examen. Entonces, nada, para tenerlo en cuenta, ¿no? Recordemos que Microsoft ofrece más de 100 servicios que habilitan muchísimas cosas que ya los vamos a ver a detalle en este video. Y bueno, y si Microsoft no lo ofrece o no lo tiene por defecto, Microsoft tiene algo que se llama Azure Marketplace, que al final Azure Marketplace es simplemente, digamos, una tienda donde distintos proveedores que no son Microsoft ponen sus herramientas que ya están optimizadas para correr en Microsoft para que nosotros las compremos, las obtengamos y bueno, podamos hacer algunas cosas directamente en la nube y no tener que desarrollarlas de cero nosotros, ¿no? Ahora, Azure, entre todos sus ofrecimientos, lo divide en varias categorías. La primera categoría es los servicios de computación o computacionales, que ahí van todo el tema de máquinas virtuales, todo este tema y que sería, creo, uno de los primeros servicios que obtiene la gente o que la gente, vamos, es más familiar la migración de un data center del que nosotros tenemos hacia la nube con estos servicios de computación, ¿no? O computacionales. Luego tienen los servicios de red, tiene servicios para guardar datos, ¿verdad? De storage como tal. Tiene servicios para soportar o ser el backend de un aplicativo móvil. Tiene servicios de Big Data. Tiene servicios, obviamente, para páginas web, tanto hostear páginas web como web services específicamente. Tiene servicios para Internet de las Cosas, IoT. Tiene servicios para temas de inteligencia artificial y tiene servicios para DevOps o DevSecOps, que es muy popular hoy en día, ¿no? Por la cantidad de aplicaciones que desarrollamos, ¿verdad? Para crear y usar cualquier servicio de Azure, pues necesitamos una suscripción, ¿no?
Y para la suscripción, pues necesitamos crear una cuenta en Azure, ¿no? Y que las cuentas son gratuitas de adquirir. De hecho, hay una licencia gratuita donde, vamos, tenemos acceso a ciertas cosas. Por ejemplo, podemos tener acceso a algunos servicios de Microsoft por 12 meses. Un crédito que ellos nos dan simbólico, significativo, para obtener cualquier servicio durante 30 días, más o menos para que empecemos a probar cómo nos podríamos migrar y digamos que tendríamos todo ilimitado durante 30 días. Y bueno, acceso a algunos productos que son gratis de por vida, ¿no? Que creo que son como 25 o 30 productos. Obviamente otro tipo de licenciamiento que es muy importante. Ahora, algo que Microsoft remarca mucho en esta certificación es CAPEX versus OPEX, ¿verdad? Capital Expenditure versus Operational Expenditure. Básicamente CAPEX es cuando tú vienes y compras tu data center propietario y tienes que desembolsar de entrada todo el tema de servidores, el tema de máquinas, licencias de repente, el licenciamiento para el sistema operativo, para las aplicaciones, es decir, tú desembolsas todo de entrada, ¿no? Y a todo esto, recuérdate que el hardware se deprecia, hay que ver el tema de depreciación, de amortización. Bueno, son muchos temas financieros, pero al final es un gasto, digamos, muy fuerte de entrada y tomas en cuenta el tema de depreciación, es decir, lo que gastaste, supongamos $10,000 a 20 años, pues ya no va a valer $10,000 porque todo ese hardware va a estar completamente obsoleto, ¿no? Versus la nube, que es un OPEX, Operational Expenditure, que básicamente lo que te dice: tú págame por lo que usas y yo me encargo de todo el mantenimiento. Tú te olvidas de comprar servidores, te olvidas del mantenimiento, te olvidas de licencias, te olvidas de absolutamente todo eso y solo dame un fee mensual. Cuando hace uno los números de forma, digamos, económica, o si tú de alguna forma tienes que presentar un caso de uso ante tu junta directiva, ante tu CEO, para migrarse a la nube, pues puedes utilizar o puedes ver este tema de CAPEX versus OPEX, ¿no? Ahora, algo muy básico porque es muy importante. Microsoft tiene 3 ofrecimientos y bueno, cualquier proveedor de nubes, la verdad. 3 ofrecimientos que son muy importantes. Primero, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. En pocas palabras, infraestructura como servicio es básicamente ellos te dan el hardware, ¿no? Ellos ponen todo lo físico y tú pones tus máquinas virtuales, tú pones tus aplicaciones y tú pones tu data. Tú tienes que poner todo eso, máquinas virtuales, licenciamiento, etcétera, etcétera. Digamos, el siguiente paso lógico para migración, bueno, esta infraestructura como servicio es uno de los primeros pasos que dan las empresas porque es con lo que ellos están más familiarizados, ¿no? Yo tengo mis máquinas virtuales, yo tengo mi licenciamiento, lo único que no quiero es tener el hardware en mi data center porque me quiero evitar el mantenimiento, a lo mejor. Entonces me quiero ir a la nube para poder yo quitarme ese costo de encima y solo lidiar con sistema operativo, etcétera, etcétera. El segundo paso lógico de tomar sería plataforma como servicio, que básicamente Microsoft se encargaría de servidores, hardware físico, todo el tema físico, así mismo como de las máquinas virtuales o del licenciamiento de los sistemas operativos, ¿no? Y ya tú solo pondrías tus aplicaciones y tu data, ¿verdad? Y por último tenemos software como servicio o software as a service, que ya básicamente pones únicamente tú tu data. Microsoft pone hardware, sistema operativo, aplicaciones y tú vienes y solo pones tu información, ¿no? Un ejemplo muy claro de software como servicio es Office 365, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, dentro de todos esos ofrecimientos, Microsoft hace como agrupaciones lógicas, ¿verdad? Están agrupaciones por recursos donde dices, bueno, esta agrupación va a tener 10 máquinas virtuales, una red virtual, bueno, lo agrupas por recursos, ¿no? Y luego viene y también puedes poner grupos sobre esos recursos, ¿no? Digamos, puedes decir, bueno, dentro de este grupo va a incluir estas 20 máquinas virtuales que son del departamento de marketing, estas 50 máquinas virtuales que son de finanzas y bueno, tú puedes hacer ahí tus grupos y ponerlos dentro de una misma caja, digamos así, una misma división. Luego viene el tema de suscripciones, que una suscripción pues obviamente puede tener varios grupos y ya puedes empezar tú a manejar, digamos, bueno, yo quiero tener una suscripción para el departamento de marketing porque es una infraestructura muy grande y una suscripción para el departamento de IT. Realmente cómo manejarlo va a depender completamente de lo que tú quieras hacer y de tu necesidad. No hay algo como que escrito que le caiga bien a todos, ¿no? Y luego tenemos el Management Groups, que básicamente es como el reino donde puedes manejar todas tus suscripciones si es que de aquí en adelante tú decides tener, bueno, no sé, 5 o 6 suscripciones, ¿no? Digamos, manejar el tema de las suscripciones tienes el Azure Resource Manager, que básicamente lo que te permite es manejar todos tus recursos. Ahora, hay un tema muy clave acá.
Azure Resource Manager, al final, que es la idea, es manejar tus recursos, tiene varias formas o varias facetas, llamémosle así. Tú puedes hacerlo desde la página web, claro, ahí tienes su Resource Manager. Sin embargo, tú también puedes hacerlo sobre una línea de comandos que está en la página web. Asimismo, puedes hacerlo con PowerShell, ya sea desde el sistema operativo o desde la misma línea de comandos que te acabo de comentar. Incluso puedes desarrollar tus aplicaciones que consuman el API para ir a manejar todos tus recursos. Si tú tienes, por ejemplo, algo de contenedores o algo de Kubernetes, puedes orquestar todo esto y dentro de tu mismo código pues ir a manejar todo esto. Y básicamente lo que se le conoce como infraestructura como código, ¿no? Que básicamente de un código que tú programaste en Command Line o en PowerShell, puedes crear servidores a demanda. Entonces es algo muy poderoso, pero básicamente para manejar todos estos recursos, tú tienes la línea de comandos, tienes PowerShell, tienes el portal en la nube, incluso tienes aplicativos móviles que lo puedes hacer. Entonces, esa flexibilidad que te da Microsoft o bueno, cualquier proveedor de nube es muy importante, ¿no? Ahora, hay un tema súper importante porque cuando nos migramos hacia la nube, pues una de las cosas que estamos pensando o uno de los beneficios que deseamos obtener es la continuidad del negocio o la recuperación ante desastres. Porque al nosotros no tener que estar preocupados con tener un data center redundante, pues la nube lo tendría que hacer por nosotros, ¿no? Y de hecho sí, Microsoft lo hace y le llaman zonas de disponibilidad o availability zones, que básicamente lo que es que son localidades físicas o data centers físicos dentro de una misma región de Microsoft. Por ejemplo, podríamos tener, no sé, un data center en la ciudad donde tú vivas, en la capital, y bueno, otro data center cerca, no sé, a unos 200, 300 kilómetros, y tener otro data center físico que se esté replicando constantemente, ¿no? Y adicional a eso, Microsoft entiende que, vamos, en el peor de los desastres que afecte todos estos data centers dentro de un solo país, por dar un ejemplo, pues tiene, digamos, en parejas regiones también, ¿no? Entonces puede ser que la región de Centroamérica, por dar un ejemplo, se empareje con la región de Sudamérica, no sé, algo por el estilo, ¿no? Obviamente, ¿qué vamos a elegir sobre una cosa u otra? Va a depender del costo, porque esto obviamente el nivel de disponibilidad o el nivel de replicación que nosotros necesitemos, pues asimismo va a ser la factura que nos va a pasar Microsoft, ¿no? Obviamente hay técnicas para poner la factura o el cobro lo más bajo posible, aún así garantizando nuestras necesidades o que se cumplen nuestras necesidades, pero bueno, eso viene más adelante. Ahora bien, Microsoft tiene un tema que se llama Virtual Machine Sets, Scale Sets, que básicamente es cuando tú vienes y dices, bueno, yo tengo esta aplicación que la voy a desplegar en esta máquina virtual, la voy a tener corriendo. Este concepto de Virtual Machine Scale Sets es que todas las máquinas crean máquinas virtuales idénticas o configuradas de exactamente la misma forma y, digamos, cada vez que tú necesitas una demanda o estás pasando por una alta demanda de tráfico, de recursos, pues este set o esta scale set lo que hace es encender más máquinas virtuales cada vez que tú necesitas. Y cuando no las necesitas, pues las va pagando, ¿verdad? Básicamente es el concepto básico de elasticidad en la nube y es una de las ventajas de migrarse a la nube, el poder tener elasticidad, ¿no? Asimismo, Microsoft tiene, bueno, temas de contenedores, de Kubernetes. Microsoft tiene un ofrecimiento para eso. Si no estás muy familiarizado, pues vamos, va mucho más ese concepto allá del scope de este curso, pero es algo que Microsoft también soporta. Una cosa súper importante de Microsoft es que tiene un concepto que se llama Azure App Services, que básicamente uno puede desplegar o crear, digamos, aplicaciones sí, digamos, respuestas hacia alguna aplicación. Y va más el concepto como de serverless computing, que supuestamente no necesitamos un server. Y, por ejemplo, lo que hace Azure App Service es que tú despliegas tu aplicación web, supongamos, ¿no? Y es un e-commerce, tú estás vendiendo cosas. Y básicamente lo que necesitas tú es que, vamos, no es la misma cantidad de ventas de repente como lo es en marzo que como lo es en diciembre, ¿no? Porque en diciembre la gente está comprando regalos y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, este App Services lo que hace es escalar esa demanda o esos recursos, entonces tú no te preocupas de decir, bueno, le tengo que poner más RAM a mi servidor o le tengo que poner un mejor procesador porque si no mi servidor no va a aguantar la demanda de diciembre. Ya este servicio de Azure pues lo hace por ti y lo hace súper autoescalable, ¿no? Adicional, tenemos funciones dentro de Azure, ¿no?
Y digamos que esto lo puedes ver, si tú estás familiarizado con bases de datos, lo puedes ver como un trigger o como un gatillo. Digamos que tú no necesitas tener este servicio encendido 24/7 porque te va a costar plata en Microsoft y no lo necesita tu negocio, ¿no? Entonces puedes tener esta función que al final se despliega o se levanta o se alerta o hace alguna acción si tú le mandas, por ejemplo, un dato. Por ejemplo, entonces podría decir, bueno, una función podría ser el cálculo o la creación de una factura. No vas a estar creando facturas 24/7 todo el año, sino que lo vas a crear al momento que alguien haga una compra. Entonces, de repente tienes tu página web y creas una función donde tú le dices a Azure, ok, cada vez que alguien compre, despliega o activa esta función que va a ir a la base de datos, va a jalar la información del cliente, va a jalar la información de los productos, va a crear una factura o un invoice y se lo va a mandar al cliente, ¿verdad? Entonces son cosas muy interesantes que podemos hacer en Microsoft y estas funciones se pueden, digamos, programar de dos formas. Una es como una especie de drag and drop o que tú pones como un pipeline o un proceso. Esto es totalmente gráfico. O bien puedes hacer tus propias funciones utilizando código y ya dejarlas dentro de Azure, ¿no? Adicional, Azure tiene algo que se llama Virtual Desktop, que es como una especie de Citrix, ¿no? Vamos, el tema de la pandemia nos vino a tirar muchos, digamos, muchas percepciones antiguas que teníamos sobre el teletrabajo. Ahora ya sabemos que el teletrabajo funciona y funciona muy bien, ¿no? Entonces, con este concepto de Virtual Desktop, lo que Microsoft busca es que tú ya no estés teniéndole que enviar una computadora al usuario o a tu empleado que trabaja a la otra parte del mundo, sino que lo que puedes hacer es básicamente decirle al empleado que se conecte y que se conecte a un escritorio virtual de forma remota y ahí tener absolutamente todo lo que él o ella necesita para hacer su trabajo, ¿no? Como les digo, es una especie de Citrix, solo que a nivel, obviamente, Azure, ¿no? Obviamente ahí te ahorras mucho costo porque el hardware no lo tienes que estar mandando, no digamos el costo de shipping, de los impuestos de aduanas cuando entran, cuando salen equipos. Entonces es algo que tú puedes aprovechar muchísimo con Azure, ¿no? Adicional, Azure tiene muchos, digamos, servicios de red, entre los que tenemos, por ejemplo, VPNs, redes virtuales y bueno, incluso Microsoft puede o Azure puede, tus equipos de Azure pueden trabajar con tus equipos sin premisas, de verdad. Ellos tienen digamos, un ofrecimiento híbrido donde tú puedes tener algunos servidores en tu data center y algunos servidores en la nube, ¿no? Y esto se pueden conectar por medio de VPNs para que todo el tráfico pues vaya cifrado y digamos para ti o para tus usuarios sea totalmente transparente porque al final el servidor que está en la nube o el servidor que está en tus premisas pues contesta el requerimiento que tú tienes, ¿no? Ahora bien, Microsoft tiene algo súper importante que se llama Express Route o Ruta Express, llamémosle así, que básicamente y en poquísimas palabras es como una fibra óptica privada que tú tienes con Microsoft, ¿no? No es algo que pase por internet porque las VPNs al final es un túnel seguro por una red pública, en este caso el internet. Sin embargo, el Azure Express Route lo que busca es decir, te voy a dar tu link a ti, enlace dedicado para tu empresa y este enlace pues va a tener únicamente el tráfico de tu empresa hacia la nube. Obviamente es mucho más seguro, pero obviamente es mucho más caro, ¿no? Bueno, no mucho más caro, pero sí más costoso que una VPN normal, ¿no? Entonces, podemos jugar con eso. Al final, Microsoft nos da como la disponibilidad, ¿sí? La disponibilidad de elegir y poder bajar costos o, vamos, jugar un poquito con el tema de los costos. Adicional, como les había comentado, Microsoft tiene storage y el storage de Microsoft viene en muchísimas formas. Podemos utilizar el protocolo SMB para hacer storage o un file storage a nivel red, solo que con la gran diferencia de que este protocolo o esta implementación está disponible por medio de HTTP, ¿no? Entonces vamos a poder llegarle hacia ese storage compartido desde cualquier parte del mundo, ¿no? También Microsoft nos ofrece, no sé, storage para Big Data o data no estructurada, porque al final vamos a ver que nos ofrece inteligencia artificial a sí mismo. Entonces son muchísimas cosas que realmente Microsoft hace muy bien, de verdad hace muy bien. Y obviamente cada uno de estos storages pues nos va a dar cierto tipo de, digamos, recuperación ante desastres o que podamos restaurar nosotros eventualmente. También bajo este tipo de storage hay que tomar en cuenta las diferentes capas o las diferentes disponibilidades o rapideces que hay, porque obviamente no es lo mismo un disco rotacional a un disco de estado sólido, ¿no? Entonces Microsoft entiende muy bien eso
y te dice, bueno, si tú tienes una data que de repente consultas una vez al año, pues no hace sentido tener un disco de estado sólido puesto ahí 24/7 porque te va a salir muy costoso y no hace sentido porque no lo estás consultando constantemente, ¿no? Entonces, Microsoft nos ofrece el Hot Access Tier, el Cold Access Tier y el Archive, ¿verdad? El Hot Access o el acceso caliente básicamente son discos de estado sólido muy veloces donde tú, bueno, accedes a cierta información y lo tienes en cuestión de milisegundos y esto hace sentido de repente si es para un sistema transaccional, si tú tienes no sé, una banca en línea, un e-commerce o algo por el estilo, ¿no? Luego Cold Access que no es para nada tan rápido como el Hot Access y el Archive que realmente es para temas de data warehousing a lo mejor, que tienes datos ahí de hace 10 años y que los vas a consultar una vez al año por temas de inteligencia artificial o por temas de correlación o business intelligence. Y bueno, puede hacer que nosotros, vamos, tú puedas explorar esto, ¿no? Adicional, Microsoft ofrece también servicios de base de datos. No es lo mismo, ojo, muy importante, no es lo mismo tener un servidor SQL en una máquina virtual que yo tengo en Azure, ¿verdad? Porque este es mi servidor SQL con mi licenciamiento a tener Azure SQL, que es una diferencia muy importante. Azure SQL ya es un servicio que te da Microsoft. Obviamente tiene las mismas capacidades que un servidor SQL que tú hayas instalado desde cero, pero tienen muchísimas otras capacidades adicionales que la nube te provee, ¿no? Pero bueno, Microsoft te ofrece servicios para SQL, para MySQL, para Postgres, para CosmoDB, si tú quieres una base de datos no relacional o no SQL, pues también tiene el servicio de Cosmos DB, ¿no? Que es muy importante ahora en día con el tema de Big Data o con el tema de inteligencia artificial, pues tener acceso a todo eso, ¿no? Y hablando de Big Data e inteligencia artificial, Microsoft tiene 4 ofrecimientos bien importantes cuando hablamos de procesamiento de datos para inteligencia artificial. Primero es Azure Synapse Analytics, que anteriormente se le conocía como SQL Data Warehouse, y básicamente es un warehousing para hacer un análisis de Big Data, en pocas palabras, ¿no? El otro ofrecimiento que tenemos es Azure HD Insights, que básicamente es algo que nos sirve para procesar grandes cantidades de datos no estructurados, ¿verdad? Que de repente tenemos datos que están pasando por algún blockchain, no sé, los escenarios son muchísimos como para reducirlos, pero es algo que podemos utilizar, ¿no? Luego tenemos Azure Databricks, que básicamente es un servicio que nos ayuda a construir soluciones de inteligencia artificial, obviamente tomando en cuenta todo este tema de Big Data o data no estructurada. Y por último tenemos Azure Data Lakes Analytics, ¿verdad? Que básicamente es un servicio como un job service que nos ofrece Microsoft que nos simplifica el procesamiento de Big Data, ¿no? Al final, digamos que lo que hace este Azure Data Lake Analytics es que escribe queries para transformar toda esa data no estructurada, todo ese lago de datos que sería inmenso y extraer, digamos, algunas relaciones ocultas que nosotros no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? No crean que su supermercado favorito cambia de lugar los productos que ustedes más compran solo porque sí, sino que hay un proceso de analítica detrás que, bueno, puede estar utilizando servicios como esto, ¿no? Ahora bien, si nos pasamos para el lado de IoT, de Internet de las Cosas, Azure tiene, vamos, varios ofrecimientos, empezando por el IoT Hub, que básicamente el IoT Hub es un servicio central de mensajería que es bidireccional. Puede mandar como recibir mensajes o alertas o comandos o instrucciones hacia los dispositivos IoT, ¿no? Esto, obviamente, nosotros cuando pensamos en IoT a nivel personal, pues pensamos en relojes, en, no sé, en asistentes del hogar, etcétera, etcétera. Sin embargo, dentro del mundo corporativo, el mundo, digamos, sí, financiero, corporativo, profesional, pues utilizamos IoT para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sensores de movimiento, sensores de repente de si nos hace falta a llegar a algún nivel que querramos, por ejemplo, sensores de temperatura, no sé, hay muchos usos y bueno, IoT Central nos puede ayudar con eso, ¿no? Adicional tenemos Azure Sphere, que Azure Sphere, digamos, es un servicio muy especializado que tiene Microsoft, que al final lo que hace es que te provee, bueno, o provee a los clientes con hardware y software y a hardware ya, digamos, embebido, ¿no? Ya dentro del IoT para que nosotros podamos garantizar, no sé, por ejemplo, que el microcontrolador que tenemos o el MCU, pues no esté siendo alterado o que no esté siendo
modificado de una u otra forma, nos da un sistema operativo customizado para que nosotros entendamos o sepamos que hay mucha seguridad detrás de todo esto. Y bueno, nos da servicios incluso sobre la nube para que podamos manejar todo esto. Entonces, veámoslo así. IoT Hub es un servicio, vamos, inicial que podríamos adquirir para enviar y recibir mensajes. Recuérdense que es bidireccional hacia todos nuestros dispositivos de IoT. Azure IoT Central, digamos que es una versión más avanzada del IoT Hub, ¿verdad? Y lo que hace es que nos da todo lo que nos da el IoT Hub, más un servicio de dashboard, un servicio de alertas hacia nosotros si algún dispositivo está fallando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por último, el Azure Sphere, como les digo, controla desde la capa de hardware, sistema operativo, software y todo. Básicamente es como que pusiéramos seguridad desde el nivel 0 para desarrollar nuestros dispositivos IoT, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades, pues Microsoft nos ayuda. Y aunando a eso, Microsoft obviamente tiene servicios de inteligencia artificial. Ya vimos que tiene servicios para procesamiento de datos no estructurados que nos van a servir para procesar o para meterlos a un algoritmo de inteligencia artificial. Y Microsoft nos da básicamente servicios para Deep Learning y Machine Learning, que hay una gran experiencia ahí, ¿no? Deep Learning no utiliza data existente, básicamente va aprendiendo en el camino. Y Machine Learning sí que utiliza data existente para poder sacar conclusiones. La idea, digamos, o la finalidad de ambos es eso, ¿no? Sacar conclusiones a futuro o poder tener una mejor forma de decisión hacia futuro de lo que no podemos prevenir o prever, perdón, de forma humana, llamémoslo así, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, Microsoft nos ofrece el Azure Machine Learning, que básicamente es una plataforma para hacer predicciones, ¿no? Y utiliza servicios que conectan hacia nuestra infraestructura o hacia nuestros datos para vamos, entrenar o crear modelos para predecir el futuro, ¿verdad? Luego tenemos Azure Cognitive Services, que es, digamos, un algoritmo precreado, ¿sí? Precreado, podría ser la palabra, de Machine Learning, ¿no? Que nos ayuda a entender de repente lo que el algoritmo ve, lo que el algoritmo escucha, lo que se habla, lo que entiende y, bueno, muchísimas cosas. Al final, mientras Azure Machine Learning, podríamos hacer una diferencia, mientras Azure Machine Learning requiere que nosotros le llevemos nuestra data para entrenar esos modelos, ¿verdad? El Azure Cognitive Services, en la mayoría de las veces, nos provee como algoritmos o modelos previamente entrenados para que nosotros, vamos, haga una predicción. Entonces no tiene que pasar como esa etapa de aprendizaje, sino que ya viene preentrenado. ¿Cuál es mejor que otro? Realmente va a depender del caso que estemos hablando, pero bueno, son las dos opciones que tenemos. Y por último tenemos un bot service que básicamente nos sirve para ponerlo en nuestra página, para que sea como un auto help desk de los clientes y bueno, decirle, bueno, ¿cómo te puedo ayudar hoy, no? Y bueno, ahí nos aparece una pestañita, escribimos nuestra pregunta y este bot service, que obviamente utiliza inteligencia artificial, pues puede empezar una conversación o entablar una conversación inicial con el cliente. Si no le resuelve el problema, pues por lo menos nos trae información esencial para que nosotros podamos resolver digamos, este problema que se tiene, ¿no? Adicional, como les había comentado al inicio, Azure tiene DevOps o DevSecOps, servicios para esto, donde tenemos repositorios, pipelines, artefactos, planes de prueba y bueno, todo esto va muy relacionado al tema de DevSecOps. Como te digo, si no estás muy familiarizado con ese tema, no es necesario para pasar el examen, pero sí que te recomiendo leer algo al respecto, ¿no? Kubernetes, Ansible, contenedores, Docker y todos estos temas que suenan un poco raros, pero que sí son muy importantes, ¿no? Obviamente, al hablar de DevSecOps, vamos, Microsoft tiene su propio servicio de DevSecOps, sin embargo, también entiende que dentro de la comunidad, la plataforma tal vez más utilizada como repositorio central para DevSecOps o para código en general es GitHub. Entonces, Microsoft sí que tiene el GitHub y el GitHub Actions, que nos ayuda pues a eso, a interactuar con esta plataforma para garantizar el ciclo de vida de desarrollo dependiendo de qué metodología estemos utilizando, pero que explotemos la mayor cantidad de esta plataforma, ¿no? Al final podemos ver como DevSec, digamos como GitHub, como una plataforma un poco más ligera, porque al final, pues, el control de acceso no es tan detallado, no es tan específico. Sin embargo, el servicio de Azure DevSecOps, pues, al estar integrado con Active Directory, ¿no? Nos da como permisos o nos da un poder, un control más detallado o una especie de airbag, ¿no? Role-Based Access Control sobre todo esto. Entonces,
De repente, si nuestra empresa ya está como muy familiarizada con el tema de GitHub, pues vámonos con el servicio de GitHub de Azure, ¿no? Sin embargo, si queremos tener un poquito más de control, de gobernanza, de gobierno sobre el control de acceso, sobre quiénes acceden, quiénes hacen cambios, qué permisos tienen, todo eso, pues a lo mejor haga un poco más sentido el tema de Azure DevOps, ¿verdad? El servicio de DevOps de Azure, ¿verdad? Y bueno, adicional a eso, cuando empezamos a ya sacar del medio todo eso, empezamos a entender que Azure también tiene algunos servicios de seguridad que nos pueden servir muchísimo. Primero es el Azure Advisor, ¿no? El Azure Advisor lo que hace es que básicamente evalúa todos nuestros recursos que tenemos en la nube, en Azure específicamente, y nos hace recomendaciones. Ojo que son recomendaciones. No es que vamos a perder el soporte de Microsoft si no las ponemos. Son recomendaciones que nos hace. Y las recomendaciones van en diferentes, digamos, ámbitos. Primero, en la estabilidad, en la seguridad, en el performance, en el costo. Incluso si nosotros estamos buscando reducir un poco de costos, pues el Azure Advisor puede ser un buen punto para iniciar y decir, bueno, de repente estoy dejando encendida esta máquina virtual 24/7 cuando la necesito un día al mes, por ejemplo. Entonces, ahí nos hace recomendaciones, ¿verdad? Y bueno, como les digo, disponibilidad o, digamos, sí, un estado de salud general, seguridad, performance, costos. Y bueno, esas son las recomendaciones que nos hace Azure Advisor. Adicional, tenemos Azure Monitor, que es una plataforma para recolectar, analizar, visualizar y potencialmente tomar acciones basados en ciertas métricas, ¿no? Entonces, aquí ya vemos un servicio más proactivo que el Azure Monitor, ¿no? Que el Azure Advisor. El Azure Monitor, pues es un poco más proactivo que el Azure Advisor. Y luego tenemos Azure Service Health, que básicamente es una vista personalizada de los servicios de Azure. Básicamente, no sé, si nosotros de repente experimentamos una disrupción en los servicios, podríamos ir a ver al Service Health y ver si alguna región, alguna parte de donde tenemos hosteado nuestros servicios está abajo, o si algún servicio específicamente de Azure está abajo, y bueno, que nos puede servir muchísimo para, hacer un diagnóstico inicial. Pero ahí podríamos ver el estado de salud de la plataforma o de la infraestructura de Microsoft o de Azure específicamente. Entonces, estos tres ofrecimientos son muy importantes y muy básicos, ¿no? Adicional, tenemos el Azure Security Center, que básicamente es para monitorear los servicios y al final nos provee una especie de visibilidad de la postura de seguridad que tenemos nosotros frente a regulaciones, ¿no? Y bueno, esto puede ser aplicado para nuestros recursos que están en Azure como a los que están en premisas. Recuérdense que Azure tiene esa modalidad que puede trabajar con ExpressRoute, con VPNs, una parte en la nube y una parte en premisas, ¿no? Y bueno, dentro del Security Center o el centro de seguridad podemos monitorizar las configuraciones de seguridad que tenemos sobre nuestros recursos, aplicar automáticamente estas cosas de seguridad o estas recomendaciones de seguridad, no sé, utilizar incluso Machine Learning para detectar malware, ¿no? Recuérdense que el malware hoy en día está muy especializado, entonces si queremos eventualmente detectar ataques de día cero, pues sí que tenemos que utilizar algoritmos de inteligencia artificial o Machine Learning para poder detectarlos, ¿no? Entonces es algo muy especializado y esto lo podemos hacer a través del Azure Security Center o el centro de seguridad de Azure, ¿no? Ahora bien, Azure tiene una excelente solución que se llama Sentinel. Sentinel es un SIEM, es un sistema para recolectar eventos de seguridad y de información, ¿no? Y esto lo hace obviamente sobre todos los recursos que tenemos en la nube, pero al ser una plataforma, si es que la tenemos de forma híbrida, pues también puede trabajar con nuestros recursos en premisas, ¿no? Pero básicamente Azure Sentinel es un SIEM que nos ayuda a recolectar data, ¿no? Al final eso es lo que hace un SIEM, recolectar data. Detectar amenazas que no se habían detectado previamente, y esto es porque obviamente Azure Sentinel utiliza algoritmos de inteligencia artificial y Machine Learning para, primero entender cuál es el patrón normal de comportamiento de tu red, de tus dispositivos de seguridad, de tus usuarios, y sobre ese patrón normal de comportamiento, pues detectar anomalías que al final puedan detectar o puedan llevar a un ataque más grande, ¿no? Adicional, nos ayuda a investigar las amenazas. Recuérdense que Sentinel también tiene una tecnología que se llama SOAR, ¿verdad? Que es básicamente un software para la orquestación de respuesta ante incidentes, y lo cual hace esto de verdad una solución muy, muy poderosa.
Y obviamente, pues ya les dije la cuarta capacidad de Sentinel, que es la respuesta contra incidentes. Y esta respuesta contra incidentes puede llegar a ser tan automatizada como querramos porque Azure tiene algo que se llama Azure Monitor Workbooks, que básicamente es la forma de Azure de decir playbooks, que básicamente son acciones predefinidas que Azure o Sentinel debe tomar frente a un incidente, ¿no? Algo que ayuda muchísimo a la respuesta ante incidentes. Ahora bien, en este canal tenemos un video de criptografía que ha tenido un poco de éxito, les ha gustado mucho. Y en ese video yo toco el tema de que la criptografía tiene un gran problema y es que si no guardamos las llaves privadas de una forma correcta, pues básicamente cualquier algoritmo es inútil, ¿no? Bajo esa perspectiva, Azure tiene un servicio que se llama Azure Key Vault, que básicamente es digamos, un espacio seguro para guardar todas nuestras llaves, todas nuestros passwords, todo lo que eventualmente quisiéramos guardar dentro de una caja fuerte, llamémosle así. Azure tiene este servicio, ¿no? Y aquí podemos poner, como les digo, nuestras claves privadas o claves secretas. Podemos poner las llaves de cifrado o de inscripción que nosotros utilicemos, los certificados y de una u otra forma manejamos un KPI para comunicaciones SSL o TLS. Y bueno, otro concepto que es muy importante es que Azure ofrece incluso, vamos, cubrir ciertas necesidades que posiblemente tengamos por algunas regulaciones regionales o mundiales de privacidad o digamos de tener aislado de una u otra forma nuestro host, ¿no? Y una de ellas es, bueno, una de las capacidades que nos ofrece Azure es el famoso Azure Dedicated Host o un host dedicado, ¿verdad? Que al final es un host físico, una máquina, un hardware físico completamente dedicados a nuestras máquinas virtuales. Entonces no vamos a tener, digamos, que compartir o tener un tenant compartido con otra persona o con otras máquinas virtuales que pertenecen a otras compañías, sino que vamos a tener nuestro propio host completamente dedicado, ¿no? Obviamente podemos poner ahí alta disponibilidad y bueno, ya todo lo que sea más dedicado o más customizado para nosotros, pues obviamente va a representar un costo más alto. Sin embargo, tenemos esa posibilidad, ¿no? Porque hay muchas empresas que, dependiendo del sector donde trabajen, pues van a tener ciertos requerimientos de ciertas regulaciones, entonces es bueno tener esa opción que al final, pues, nos va a poder hacer cumplir con alguna regulación específica, ¿no? Adicional, tenemos dos conceptos de red muy importantes, que es el firewall de Azure, que bueno, es un firewall como lo conocemos, solo que es un firewall que lo mantiene el equipo de Azure, el equipo de Microsoft, y es un firewall que es para nuestras redes virtuales, ¿no? Adicional, tenemos digamos, el Web Application Firewall, o una aplicación dedicada para las aplicaciones web, valga la redundancia, que se llama Azure Application Gateway. Como les digo, es un firewall solo que dedicado a las aplicaciones web. Entonces tenemos esa flexibilidad. Asimismo, bajo los ofrecimientos de todas las soluciones de seguridad en red que ofrece Microsoft, tenemos el Azure DOS Protection, ¿no? DDoS Protection, que es básicamente como su nombre lo indica, ¿no? Una protección acerca de o sobre ataques de denegación de servicio. Y esto lo tenemos de una forma básica o tenemos un servicio básico y un servicio, digamos, estándar que, vamos, monitorea el tráfico que tenemos de entrada, porque al final ambos ofrecimientos pues nos garantizan que si bien van a bloquear ese tráfico de DOS, nuestro tráfico legítimo, nuestro tráfico de clientes va a seguir pues siendo ingresando al aplicativo web que tengamos. Sin embargo, dentro del servicio básico tenemos el servicio estándar que podría ser una mejora, llamémoslo así, porque el básico no tiene un costo, es un costo que, bueno, es un servicio que ya han incluido con nuestra suscripción. Sin embargo, el estándar, digamos que tenemos un monitoreo de tráfico dedicado y tenemos machine learning sobre ese tráfico, lo cual hace que el servicio pues sea un poco más especializado, ¿no? Y bueno, por último, hablando de temas de red, tenemos el Network Security Group o grupo de seguridad dentro de la red, ¿no? Que nos permite a nosotros tener cierto filtrado, lo podemos ver como una especie de VLANs, ¿no? Donde tenemos un cierto, bueno, capacidades de filtrado dentro de los recursos que tenemos en la nube, ¿no? Entonces, si tenemos algún Azure o algún recurso que nosotros quisiéramos poner dentro de este grupo, podemos poner ciertos controles de acceso hacia este otro grupo, ¿no? Entonces, es algo muy importante que se tiene dentro del mundo de Azure. Lo podríamos ver como una especie de firewall interno hasta cierto punto, pero bueno, esa es la idea detrás de el Network Security Group, ¿no? Por último, bueno, no por último, pero uno de los últimos dominios que toca Microsoft es el tema de identidad, ¿no? Que ya lo habíamos platicado, es uno de los dominios que consume más o que tiene más puntaje en el examen, ¿verdad? Entonces aquí Microsoft hace mucha diferencia entre autenticación y autorización, que al final la autenticación
o identificación, autenticación es verificar que la persona es quien dice ser, y eso se hace a través de contraseñas, de biométricos, etcétera, etcétera. Y la autorización, que ya es básicamente, bueno, ya que confirmé quién eres, vamos a ver a qué tienes permisos dentro de todos los recursos que tenemos en Azure, ¿no? Entonces hace esa distinción que me parece que es sumamente importante, y obviamente todo esto lo hace a través del Active Directory, porque digamos que es su solución de identidad más importante y más popular a través del mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Active Directory en premisas y Azure Active Directory? Bueno, que Azure Active Directory, controlamos las identidades de los usuarios, de las cuentas de Azure que tenemos también, y nos aseguramos que todos estos servicios estén disponibles de forma global. Como ya es obvio, la nube pues está disponible de forma global, y nosotros no tenemos eso si lo tenemos en premisas específicamente, ¿no? Obviamente podemos hacer un híbrido otra vez de una solución o de un Active Directory que esté en premisas y uno que esté en la nube. Lo podemos replicar y trabajar con el que está en la nube para todos nuestros recursos, ¿no? Que como les digo, tiene muchos servicios, de verdad, single sign-on, que ya sabemos que es por medio de Kerberos, por ejemplo, el manejo de aplicaciones. Recuérdense que en el Azure Active Directory podemos no solo tener usuarios, sino entidades también, lo cual es una gran ventaja. Y bueno, podemos hacer muchas cosas. Ahora, ¿cómo nos migramos de un de un Active Directory, perdón, que está en premisas, a un Active Directory que está en Azure? Creo que la forma más popular y la que Microsoft recomienda por defecto es la forma de Azure AD Connect, que básicamente sincroniza todas las identidades, usuarios, etcétera, etcétera, dentro de lo que tenemos en premisas hacia lo que tenemos en la nube. En teoría estarían operando ambos al mismo tiempo o en paralelo, para que eventualmente cuando nos sintamos pues confiados, pues podamos movernos totalmente o 100% hacia la nube. Realmente es algo que deberíamos de tomar en cuenta. Y obviamente aquí en Azure, como en cualquier otra plataforma, deberíamos de aplicar controles de acceso condicionales. Es decir, si yo tengo roles y permisos para acceder a este dispositivo o a este recurso, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, algo que debemos de tomar en cuenta es que Azure lo hace, y lo hace muy bien. Ahora, los controles de acceso dentro de Azure están aplicados a través de los famosos scopes o alcances, ¿no? Y básicamente un alcance o un scope incluye un management group. Recuerden que lo vimos al inicio del video. Un management group, una suscripción, un recurso o recurso de grupos. Realmente, digamos que el control de acceso que nos da Azure es muy detallado, y podemos llegar a aplicarlo a un recurso en específico como podemos llegarlo a aplicar a una suscripción entera. Entonces, digamos que la capacidad que nos da Azure con el tema de Role-Based Access Control o Airbag es muy grande, y es algo que se aprecia, especialmente porque no es algo que tengamos que manejar. Y créanme, manejar un tema de identidades o de controles de acceso es un dolor de cabeza. Ahora bien, para garantizar la integridad de nuestra infraestructura en la nube en general, Microsoft Azure tiene un tema que se llama Resource Lock, o los candados de los recursos, que básicamente son dos. El primero es el Cannot Delete. Básicamente es diciendo, bueno, no se puede eliminar este recurso. Y esto es otra vez para garantizar integridad, ¿no? De repente alguien queriendo hacer algo malicioso, o alguien por ignorancia como tal, quiera de eliminar una máquina virtual, o por equivocación, ¿no? Que quiera eliminar una máquina virtual, pues si tiene este candado, este Resource Lock, pues no va a poder hacerlo. Y aparte tenemos el candado Read Only, que no lo puede eliminar, digamos que tiene intrínseco o implícito más bien el Cannot Delete, pero en el Read Only tampoco lo podemos modificar, ¿no? Entonces, son dos candados que son muy importantes, y de nuevo se puede aplicar a nivel Resource Group, a nivel suscripción, a nivel recurso. Realmente es bastante granular cómo lo podríamos hacer, ¿no? Adicional, todo lo que hemos hablado suena bastante complicado de hacer si lo vamos a hacer recurso por recurso. Es decir, si yo voy a crear una máquina virtual con este candado que se pegue a esta red virtual, que tenga esta cantidad de memoria, que tenga esta cantidad de espacio, que tenga o que pase a través de este firewall y que contenga estos recursos, realmente si lo hacemos uno por uno puede que nos resulte una tarea un poco, no solo incómoda, sino muy tardada, ¿no? Y para eso Microsoft tiene los blueprints, que básicamente un blueprint define una serie de políticas o procedimientos o configuraciones estándar
que la organización requiere que sean implementados cada vez que se crea un recurso nuevo, cada vez que vamos a crear un recurso nuevo, ¿no? Entonces eso nos hace que la creación sea muy automática y muy genérica y muy rápida, ¿no? Entonces algo que podríamos hacer son utilizar los blueprints. Y bajo esa misma idea, Microsoft también ofrece los famosos tags o las etiquetas, ¿no? Que nos sirve para muchísimas cosas. Seguridad, una de ellas, por ejemplo, no podemos implementar un DLP, que también Microsoft ofrece, un Data Loss Prevention, si no tenemos tags, si no tenemos identificados nuestros activos, ¿no? Pero eso es un ejemplo. Los tags nos sirven para el manejo en general de los recursos, el manejo de las operaciones, el manejo de los controles de acceso, el manejo o la optimización de los recursos tanto en costos como en consumo de recursos en la nube, para cumplimiento, incluso para gobernanza y cumplimiento. Por ejemplo, ISO 27 nos lo pide mucho, el tener estos famosos tags o tener etiquetado nuestros activos, ¿verdad? La automatización de las cargas de trabajo. Y bueno, son muchas las cosas. Básicamente una etiqueta es lo que nos va a garantizar un buen control, un buen manejo, un buen gobierno y gobernanza sobre nuestros activos, porque los vamos a tener bien identificados. Y obviamente esto le sirve a Azure para aplicar el otro concepto que se llaman las políticas de Azure, que básicamente las políticas de Azure nos sirven para crear, asignar y manejar políticas para controlar el comportamiento de nuestros activos dentro de Azure, ¿no? Lo cual es muy importante porque podemos combinar el concepto de blueprints, es decir, bueno, voy a crear un blueprint que tenga 5 políticas, 10 políticas, y que esas 10 políticas van a entrar en rigor cada vez que yo creo un activo. Entonces una política puede decir, no se pueden crear recursos en esta región, porque nuestra regulación o la regulación que tratamos de cumplir dice que no puede salir del continente o no puede salir de mi país incluso. Entonces podemos seleccionar un data center en Azure que esté en nuestro país, ¿no? Entonces podemos cumplir con ciertas regulaciones y, como le digo, combinar blueprints con políticas o Azure Policies puede ser una buena combinación para, estar al día o estar por lo menos en una gobernanza muy importante dentro de cada una de estas regulaciones. Y de hecho, todas las soluciones que vimos anterior de Microsoft, el Monitor, Sentinel, etcétera, etcétera, nos tienen, bueno, el mismo Azure como tal, tiene, digamos, agrupadas las políticas o las categorías de cumplimiento y regulación en 4 grandes categorías. La primera es global, como por ejemplo GDPR, PCI, ISO 27, etcétera, etcétera. Las que son específicas para los gobiernos de Estados Unidos, las que son específicas de la industria, por ejemplo HIPAA, que es únicamente para la industria de salud o la industria hospitalaria. Y tenemos las regionales también, como por ejemplo Ley 81 de Panamá, y bueno, las que sean específicas de cada uno de los países, ¿no? Entonces Microsoft nos ayuda con esto a través del Trust Center para que nosotros podamos decir, bueno, yo sé que Microsoft o sé que el data center de Microsoft está en cumplimiento con estas regulaciones, y yo con mis blueprints y mis políticas pues estoy garantizando que cada vez que creo un recurso en la nube pues estoy cumpliendo con estas políticas. Entonces nos da ese nivel de detalle Microsoft o Azure para nosotros poder estar pues al día, ¿no? Con todo esto y evitar multas, evitar penalizaciones que a veces son muy duras por parte de estas regulaciones, ¿no? Adicional, y bueno, como punto extra, es que Microsoft tiene también separados ciertos de forma física y bueno, básicamente un data center completamente nuevo y distinto para todo lo que tenga que ver con las agencias de los Estados Unidos o el US Agencies o US Government. Todo lo que tenga que ver con el gobierno de los Estados Unidos, pues lo tienen un data center, el cual, por ejemplo, personas que pagan o empresas privadas que pagan aún dentro de Estados Unidos, pues no están localizadas en ese mismo data center y obviamente tienen restricciones de seguridad un poco más agresivas, tienen temas de continuidad de negocio un poco más agresivos, entonces es una red básicamente dedicada a ellos, ¿no? Y lo mismo aplica para Azure China 21 ViaNet. Básicamente es una red también operada por la ViaNet 21 o 21 ViaNet y está físicamente separada de los otros proveedores o de las otras instancias de la nube que están en China, ¿no? Y esto, como les digo, son temas muy de gobierno, muy políticos, pero Azure hace estas 2 separaciones bien marcadas. US Government o Azure Government, que es básicamente para todas las gobiernas, para todos los gobiernos, para el gobierno de Estados Unidos y todas sus agencias. Y también está el tema de China ViaNet, perdón, 21 ViaNet, que está separado o está específico para las regulaciones
de China, ¿no? Y por último, el último dominio de Azure, de AZ900, es el tema de las calculadoras o de los costos, cómo podemos optimizar los costos, ¿no? Y bueno, Azure nos ofrece el TCO Calculator, que básicamente nos ayuda a hacer un estimado de los, vamos, al inicio del video o a mitad del video más o menos les planteé el caso de si ustedes tenían que ir a, justificar el irse a la nube. Y bueno, hablamos de los temas de CAPEX, OPEX, por ejemplo. Entonces, este TCO Calculator lo que nos hace es que nos da una especie de estimado de lo que nos vamos a ahorrar cuando operamos en la nube, ¿no? Al final, nosotros definimos el workload. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, yo estimo que, no sé, normalmente utilizo tantos cores de CPU, tanta memoria, tanto espacio de almacenamiento, tantos gigas al día atraviesan mi red o se generan en mi red. Y bueno, todos estos estimados que si no los tenemos deberíamos de tenerlos por temas de gobierno y gobernanza, realmente deberíamos de estar al día o conscientes de cuánto se está generando en nuestra red. Y luego nosotros pues ajustamos algunas cosas que Azure ya nos pone como por defecto, como por ejemplo el costo de la luz en nuestro país, el costo de la energía eléctrica, el costo de las operaciones en general, no sé, agua, luz, teléfono, todo esto los ajustamos. Como les digo, Azure ya lo tiene por defecto, pero si nosotros queremos ajustarlo lo más cercano lo posible a la realidad nuestra, a la realidad de nuestro país, pues lo podemos hacer. Y entonces ya Azure nos da un reporte de cuánto podríamos ahorrarnos bajo todos estos números. Básicamente nos hace la tarea de nosotros, ¿no? Si nosotros quisiéramos, eventualmente presentar un caso de negocio, un caso de uso para migrar todo nuestro data center a la nube, ¿no? Y bueno, dentro de este tema de cálculos y calculadoras tenemos el Azure Pricing Calculator, que bueno, es un poco distinto al TCO Calculator, porque en el Azure Pricing Calculator sí ya nos da digamos, un detalle por completo de todos los costos asociados con los recursos que nosotros ya tenemos operando. Recuérdense que el TCO Calculator es para darnos un estimado si nos queremos ir nosotros a la nube o queremos migrar uno de los recursos a la nube, pero el Azure Pricing Calculator pues ya es, bueno, ya tenemos operando los recursos en la nube, cuánto nos está costando cada uno de ellos, ¿no? Y como les digo, si nosotros utilizamos tags, por ejemplo, y pusimos, bueno, esta máquina virtual le da el servicio al departamento de marketing para este proceso de negocio, pues que nos diga el Azure Pricing Calculator, bueno, esta máquina te costó tanto, pues podemos ir con la gente de marketing y preguntarles, bueno, ¿por qué están usando tanto esta máquina? Si se supone que le iban a usar una vez al mes y me está saliendo muy caro el operar esta máquina, ¿no? Y lo mismo pasa para cualquier recurso, recursos de storage, recursos de base de datos, recursos, y bueno, todos los que hemos discutido a través de este video, ¿no? Y bueno, lo que podemos hacer, y bueno, Mike, el mismo Azure nos da algunos tips para poder reducir estos costos. Primero, podemos optar por la opción prepay, que básicamente es pagar por adelantado el uso de una máquina, no sé, una máquina virtual por un año, que obviamente nos va a salir mucho más barato que si lo pagamos mes con mes. Y esto ya es pura decisión de negocio, ¿no? Pura decisión de costo-beneficio. Si nosotros estamos conscientes que vamos a utilizar esa máquina por todo el año, pues mejor pagarla por adelantado porque nos puede reducir costos, ¿no? La otra es utilizar, o cuando estemos creando un recurso, ponerlo en una región que no sea tan caro de operar. Porque, por ejemplo, si ustedes van y seleccionan una región en Estados Unidos, posiblemente sea más caro que operar que una región, no sé, en Canadá, en México, en otros países. Y esto es por temas muy locales, ¿no? De repente el costo de la energía eléctrica es más alto, el costo de los salarios de los empleados que mantienen el servidor es más alto, no sé. Este tipo de temas, pues, obviamente va a encarecer a una región o a un data center sobre otro. Entonces, si elegimos una región, pues, que esté un poco más barata, lo podemos hacer. Obviamente, si nosotros elegimos una región solo porque está barata, pero está al otro lado del mundo, pues las comunicaciones, la latencia va a ser muy alta, lo cual pues va a afectar también nuestro negocio. Entonces hay que hacer un costo ahí, beneficio o un balance entre lo que nosotros queremos hacer o no hacer. La otra forma es desalocar o deallocate las máquinas virtuales. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos corriendo una máquina virtual, si la seguimos corriendo y nunca la apagamos, llamémosla así, o nunca le damos de baja, pues va a seguir consumiendo recursos, ¿no? Cabe destacar que aunque la apaguemos, aunque la desaloquemos, como dirían, bueno, en inglés, deallocate, va a tener o va a seguir generándonos ciertos costos porque pues estamos ocupando espacio en disco en Azure, eventualmente, ¿no? Aunque la máquina esté apagada. Pero obviamente ya no van a ser los mismos costos que si la máquina está encendida y corriendo todo el tiempo, ¿no? Hay que tomarlo mucho en cuenta. Ahora,
Un tema súper importante con Microsoft son los SLAs, que Microsoft por defecto pues nos da ciertos SLAs que son muy agresivos. Les digo, yo no creo que algún proveedor, pequeño nos pueda garantizar ese tipo de SLAs, ¿no? Donde, vamos, nos pueden garantizar desde un 99 para arriba. Obviamente todo esto varía en minutos a la semana o minutos al mes. Podríamos llegar a tener un SLA súper agresivo donde el servicio esté como máximo caído un tiempo de, no sé, 3 minutos, 2 minutos al año, lo cual es un SLA bastante agresivo. Entonces va a depender de cuál sería la criticidad de nuestro activo. Esto ya también, como les digo, es algo muy dependiendo de cada negocio porque, vamos, no vamos a pedir o no sería buena idea pedirle a Microsoft un SLA muy agresivo si nuestro servicio o nuestro activo pues puede pasar abajo un día, 2 días al año o incluso al mes, ¿no? Entonces algo a considerar es, podemos decir, bueno, yo no quiero un SLA muy agresivo con el que está por defecto, estoy bien, y no incurrir en más gastos, ¿no? Adicional, si nosotros sabemos que nuestro recurso es muy importante o muy crítico para la organización, podemos decir, bueno, yo quiero aumentar el SLA para este activo, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de procesos de negocio, es obvio que van a haber varios activos que soportan ese proceso de negocio. Hablemos de un e-commerce, ¿no? El e-commerce lo soporta el Web Application Firewall, lo soporta el servidor donde está hosteada la página web, lo soporta la base de datos que está en el backend, lo soporta la red digamos, los switches, routers que estén operando y llevando el tráfico de un lado hacia otro. Es una infraestructura, son varios activos que eventualmente soportan un proceso de negocio. Entonces, hay que calcular el famoso SLA compuesto, donde de repente tenemos un SLA para el Web Application Firewall, otro SLA distinto para el servidor web, otro SLA distinto para la aplicación de base de datos. Y bueno, ese SLA compuesto lo calculamos pues multiplicando los SLAs de cada uno de estos activos, ¿no? Como les digo, no todos van a ser los mismos. Entonces ahí nos puede decir, bueno, acá tienes un 99.9, aquí tienes un 99.05, aquí tienes un 99.4. Pues multiplicando todo eso nos va a dar el SLA compuesto. Y de hecho, una de las preguntas que les puede venir en el examen es cómo calcular pues ese famoso SLA compuesto, ¿no? Y bueno, por último, y ya hoy sí, último tema para ganar el Azure AZ900 es el tema del ciclo de vida de las nuevas aplicaciones o de las nuevas iniciativas o de los nuevos servicios, recursos que saque Azure, ¿no? Tienen 3 etapas bien marcadas y fundamentales. La primera es la etapa de desarrollo, lo cual, digamos, Microsoft la está desarrollando, la está poniendo en marcha, está agarrando todos los recursos para que salga al mercado. Luego está la etapa de preview, donde Microsoft, vamos, lo saca, pero como una especie de beta, para que nosotros la probemos, vemos si se adapta bien, si los costos, o vamos, va a valer la pena comprar esos recursos o no, básicamente para que lo probemos, ¿no? Y luego está el General Availability, o, bueno, disponibilidad general, que ya es, bueno, ya pasó por beta, ya pasó por QA, todo salió bien, pongámoslo disponible para el público para si nosotros queremos usarlo. Una cosa muy importante es que si nosotros utilizamos una de esos servicios nuevos o aplicaciones o recursos nuevos en la etapa de preview, no es que tengamos que desinstalarlo y volver a instalar y volver a pasar por todo ese proceso de aprendizaje o de llenado de datos, sino que cuando sean en disponibilidad general, pues vamos a poder continuar usando simplemente con un upgrade, ¿no? Pero vamos a poder seguir teniendo nuestros datos, etcétera, etcétera. Y bueno, en pocas palabras y en tiempo récord, creo que este es el video un poquito más largo que yo he hecho, pero quería cubrir absolutamente todo para el examen. Este es el conocimiento, digamos, que necesitamos tener para pasar el AZ900. Esto, por supuesto, que no reemplaza el poder leer la documentación oficial, que de nuevo les digo, les dejo un enlace en la descripción. Tampoco reemplaza que si ustedes no están muy familiarizados con Azure, pues puedan darle una revisión a ese material e incluso puedan asistir al Training Day, que, como les dije al inicio, si asisten al Training Day, pues pueden tener el examen de una forma gratuita. Si no asisten al Training Day, pues van a tener que pagar por el examen, que puede variar, depende de la región donde esté, dentro de 100 a 199 dólares. Entonces les recomiendo que asistan al Training Day porque no solo van a repasar lo que vimos hoy en este video, sino que les van a dar el examen de forma gratuita y adicional, el Learning Path que yo les dejo acá abajo, pues también es de forma gratuita, ¿no? Entonces, algo que hay que aprovechar porque Microsoft nos está regalando casi todo para que podamos certificarnos en Azure, ¿no? Así que sin más, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.